recibimos ahora al presidente de la CONFIEP, el señor Oscar Caipo, al cual saludamos y damos la más cordial bienvenida a RPP. Buenos días, señor Caipo. Muy buenos días, Fernando, Mónica y Carlos. Buenos días. Por favor, quisiéramos comenzar preguntándole su opinión sobre la solicitud de facultades delegadas, legislativas delegadas, hecha por el MEF para poder legislar sobre todo en materia tributaria, no solamente, pero sobre todo. Sí, bueno, primero ratificamos que no es oportuno aumentar impuestos cuando estamos todavía sin salir de una pandemia, en una crisis económica que todavía sienten las empresas y las familias, porque si bien estamos viendo un efecto rebote, si vemos las cifras que están por debajo de ello, todavía hay sectores que no se han recuperado, las pymes que están muy golpeadas, el empleo que se ha precarizado y que se ha mantenido y ha aumentado la informalidad, ¿no? En segundo lugar, no tenemos una falta de recursos, ¿no? Que justifique que justamente en un momento no oportuno se quiera recaudar más, sino lo que necesitamos es abordar un problema central que es la falta de gestión y la corrupción que tenemos en todos los niveles, sobre todo en los gobiernos regionales, que no se ejecuta en promedio el 40% de los presupuestos, ¿no? Y que tenemos obviamente 23 ahora, con las últimas noticias de los últimos días, de 25 gobiernos regionales con serios problemas de corrupción. Hace poco se ha capturado al gobernador de Arequipa, al de Puno, y en los últimos días el de Ucayali está fugado. Y tenemos una situación muy similar en los municipales, ¿no? Y yendo al pedido del gobierno, Fernando, ¿no? En tercer lugar, delegar facultades es un acto de confianza, ¿no? Y el gobierno no ha generado confianza en estos poco más de 4 meses y medio. Por tal motivo pensamos que no existen las garantías para que el Congreso pueda delegar estas facultades. Sí, ¿cómo está, señor Caipo? Muy buenos días. Según lo que plantea el ministro de Economía y Finanzas, él cuando le hacen la pregunta sobre la oportunidad, él dice, bueno, que para quienes tienen que pagar los impuestos o incrementarlos nunca va a ser un momento oportuno, es decir, sea después de una pandemia o durante una pandemia o antes. Pero por el otro lado, él afirma que esta reforma tributaria generaría 2.5 millones más de contribuyentes y por el otro lado recaudaría 118.000 millones en impuestos. Es decir, desde el punto de vista del gobierno es darle la oportunidad a programas sociales, a subsidios, etcétera, etcétera, en esta recaudación que se daría en un momento donde el precio de los metales está precisamente alto, me refiero al tema minero, pero después a todo lo que conlleva la reforma tributaria. ¿Cuál sería su respuesta? La mejor forma de generar más recursos para que puedan ser destinados justamente a atender las necesidades sociales que lamentablemente no han podido atenderse como debería haber sido en los últimos 30 años, es generando crecimiento económico. Entonces tenemos una situación bien particular, Mónica, porque se dan señales que no generan confianza, que generan incertidumbre. Ahora hablemos en un momento del sector minero en particular, sí, que tanto genera en impuestos y en recursos, que lo que están haciendo es impidiendo de que esas inversiones se puedan dar el próximo año, más allá del efecto rebote en este año 2021, y que se puedan generar sosteniblemente empleos, recaudación y desarrollo, y se está pensando en el corto plazo agregar a la falta de señales de confianza con nombramientos cuestionados, con mensajes contradictorios, con gabinetes con falta de coherencia, ¿no? Entre los mensajes del presidente de que hay que bienvenida a la inversión privada y luego salen mensajes de nacionalización, luego salen mensajes en los cuales inclusive en el sector minero en particular no hay capacidad para manejar los conflictos sociales. Entonces vemos que tenemos una economía que en vez de crecer va a estar decreciendo,
no generando empleo y la vamos a cargar con más impuestos. Entonces va a ser un ejercicio teórico. En este momento deberíamos enfocarnos justamente en generar las condiciones para que haya más inversión, más generación de puestos de trabajo formales, y cuando la economía esté plenamente recuperada, claramente podemos conversar sobre reforma tributaria, no hay duda, pero también reconocer lo que dije hace un momento, ¿no? ¿A quién le estamos dando la confianza? ¿A quién le estamos delegando esa confianza para que pueda legislar en materia tributaria, particularmente en el sector minero? A un gobierno que no ha tenido la capacidad de manejar no uno, no dos, no tres, sino ahora 4 conflictos importantes visibles, pero tenemos muchos más, que ha tenido un rol que se ha parcializado más con las comunidades que tener un rol de árbitro para propiciar un diálogo que pueda resolver los problemas. De acuerdo, señor Caipo. Entonces, disculpe, ¿a ese gobierno le vamos a delegar facultades? De acuerdo, comprendemos su argumento. Tenemos que ir a una pausa porque es la hora en punto, 9 de la mañana, oír titulares y a nuestros anunciantes. Retomamos nuestra conversación con usted, que Carlos Villarreal tiene una pregunta que plantearle y otras quedan también en el tintero. Vamos primero a la pausa. Mañana seguimos en ampliación de noticias con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el presidente de la CONFIEP, el señor Óscar Caipo. Señor Caipo, yo quisiera insistir en el tema de los conflictos sociales vinculados al sector minero, porque, por ejemplo, hoy debería ser la fecha en la cual Minera Las Bambas debe cerrar sus operaciones, pero ayer también hemos tenido este hecho en Mina Cerro Lindo, que se ha visto obligada a suspender sus operaciones. Y mi consulta va en este sentido. Esta situación, que puede ser un precedente para futuras inversiones mineras, ¿en qué medida podría afectar, proyectándonos al 2022, el crecimiento económico del país? Si esto puede significar pues un factor negativo muy grande para el progreso del Perú. Sin duda que va a afectar, y ya está afectando, Carlos, porque cada día de paga se está impactando a los trabajadores, ¿no?, de las minas, y hemos visto en el caso de Cerro Lindo es alrededor de 8.000, en el caso de Las Bambas hay una cifra similar. Se está afectando a los proveedores y se está afectando la generación de ingresos y divisas para el país y el pago de impuestos y de canos para sus respectivas regiones, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que entender que debe no solamente ser un árbitro en estos, digamos, procesos de conflictividad y de negociación que hay entre comunidades y las empresas, sino que tiene que dar las condiciones para el sector minero, que es la columna vertebral de la economía del país, ¿no?, pueda desarrollarse normalmente. Siempre hay algo de conflictividad, pero siempre ha primado el diálogo y siempre se han podido buscar soluciones. El caso de Las Bambas es bastante particular, porque no estamos hablando de un conflicto que tenga que ver con un tema medioambiental en el que está originando este problema en particular de paralización, que se ha extendido por más de 60 días y que ha llevado a la empresa a básicamente no puede seguir operando en esas condiciones, no puede sacar producto. Entonces, pero tiene que ver con una negociación comercial, ¿no? La comunidad quiere transportar más camiones y es una comunidad en Chuquivilcas, que está fuera de Apurímac, que es de donde es el proyecto minero al que contribuye el canon, ¿no? Entonces es una situación bien particular, y la de Nexa, que llama también la atención, es un grupo que desconoce la comunidad con la cual Nexa ya ha pactado y convive muy bien. Entonces, creo que el gobierno ha mencionado que trae un nuevo enfoque de manejo de conflictividad. Creo que lo que estamos viendo es los resultados de ese nuevo enfoque, que básicamente es personas están teniendo negociaciones comerciales o personas que no deberían tener derecho a tener algunos tipos de reclamos, están buscando tener algún beneficio del sector minero, ¿no? Ahora, entonces, el nuevo está enfoque, quebrando el equilibrio. Señor Caipo, que usted señala, algunos interpretan que lo que generan es una expectativa inflamada de sectores que están alrededor del conflicto. Ahora, los conflictos no son nuevos.
lo que ha generado mayor expectativa es una actitud ambigua. Sin embargo, por ejemplo, ayer el presidente, cosa que no hacía antes, ha recibido a un grupo de representantes empresarios de hidrocarburos, no necesariamente de minas, pero en el caso específico, y antes lo ha hecho con sectores mineros. ¿Cómo compatibilizar el hecho de que cuando salen, porque el presidente no responde preguntas, cuando salen dicen, bueno, ha habido un ambiente cordial, se están garantizando las inversiones, pero por el otro lado hay un embalsamiento de expectativas? Entonces, ¿cómo compatibilizamos eso para el país? Porque al final estamos todos en el limbo. Así es, Mónica, y recordemos que no es la primera vez que el presidente se reúne con empresarios o que da mensajes invitando a los empresarios a confiar y a invertir. Y cuando hablamos de empresarios, no solamente son los grandes empresarios, hay medianos y hay pequeños. Como sabemos, en el país más del 99% son micro, medianos, micro, pequeños y medianos, ¿no? Pero luego las acciones concretas del gobierno contradicen y desdicen estos mensajes que son obviamente bien recibidos en su momento, ¿no? Entonces ahora estamos viendo varias reuniones y mensajes positivos, pero luego tenemos una situación de conflictividad que no es abordada. Yo no sé si ustedes han leído el acta que se firmó el martes de la semana pasada en Chumbivilcas. Sí. El acta comienza... Hemos comentado acá en RPP. Claro, el representante del Ministerio de Energía rechazando la actitud de la empresa. El segundo punto es las comunidades felicitando y saludando la actitud del representante del MINEM. ¿Cómo la empresa se va a sentar a negociar cuando no solo tiene que negociar con otra parte, sino que el árbitro está parcializado también y está asusando? Es muy difícil. Entonces hay un agotamiento. La pregunta que tenemos que hacernos... Sí. Perdón, Mónica, la pregunta que tenemos que hacernos, nuevamente regresando al pedido de facultades, porque esto es un tema muy importante. Una reforma tributaria permanece en el tiempo. Sí. No es un tema que en 120 días se hacen 2 o 3 ajustes. La razón por la que el país tiene el nivel de informalidad que tiene, ¿no?, de 78.1%, es el resultado de malas políticas públicas que han puesto el énfasis en medidas de corto plazo, sobre todo de recaudación, que lo único que han hecho es generar barreras para que las pequeñas y medianas empresas y las micro y también puedan formalizarse y también los trabajadores puedan acceder, porque cuanto más cara son los impuestos y los requerimientos, las barreras son más altas, ¿no? Entonces, tiene que ser un proceso muy madurado, con una discusión muy amplia, ¿no? Y particularmente este gobierno, y esto que voy a decir es bastante delicado, pero con las personas que han entrado a trabajar al MINEM, a la PCM y al Ministerio de Economía en puestos de asesoría, ¿no?, y que tienen conocidas trayectorias antimineras, entonces le vamos a dar facultades, vamos a confiar en un gobierno que hasta ahora no ha construido confianza y que no ha dado señales claras de que realmente quiere promover este sector tan clave que tiene el país, que es la minería. Claro que ¿no? sí. Yo creo que podemos tener una discusión, no estamos diciendo que no se hagan mejoras, pero que presenten los proyectos de ley, que se discutan en el Congreso, que se pidan las opiniones técnicas y en función de eso se pueda decidir. Y ahí, no se pueden solamente ahí quería decir, si eso pasa por el cambio de ministro de Energía y Minas, de la primera ministra y los asesores. Quiero ser puntual en eso. ¿Pasa por eso o no? Bueno, ese sería un primer paso, ¿no? Pero veamos quiénes serían los nuevos actores, cuáles son sus trayectorias y cuáles serían sus primeras acciones, ¿no? Entonces, el gobierno, Mónica, no puede pretender, y el ministro Franque no puede pretender ver este pedido como un evento aislado, ¿no? No puede solamente circunscribir el tema tributario de la minería a que va a comparar por un informe del FMI o de alguna consultora
que la tasa en Perú es 47 y la tasa en otros lugares 51, por ende hay un impacto. Hay que ver toda la perspectiva completa y tenemos mayor conflictividad social que genera costos adicionales, ¿no?, para que las empresas puedan sacar los proyectos adelante. Entonces no podemos mirar solamente el costo de los impuestos, sino los costos totales que significa operar en una mina, y a eso hay que agregarle la tasa de descuento de un proyecto minero que en un país que está retrocediendo en su posición de riesgo país y que está aumentando la conflictividad social alrededor de la minería, el riesgo es mayor, a tasas mayor, y entonces tenemos 50.000 millones de dólares en proyectos por decidir. De acuerdo. En los próximos 5 años podrían generar 600.000 empleos directos e indirectos. Ojalá que eso sea 7.000 millones posible adicionales en exportaciones y 5.000 millones de soles en impuestos adicionales por año. De acuerdo. El ministro Franque quiere recaudar 2.000 millones de soles más. Si él da las señales correctas, podríamos tener 5.000. Sí, disculpe que yo quiero preguntarle sobre otro tema, asumiendo que ya se ha explicado sobre esto, que es sumamente grave. ¿La CONFIEP está de acuerdo con las normas que se han puesto para restringir el acceso a centros de trabajo a los que no hayan sido vacunados 2 veces? Estamos de acuerdo que el proceso de vacunación, que tenemos que decir, ha sido uno de los grandes aciertos de este gobierno, ¿no? De la misma manera que podemos criticar alguna acción, ¿no? Tenemos que resaltar, es lo correcto. En otros países donde lo han hecho están manejando mejor las situaciones, ¿no? Tenemos que entender que la libertad individual acaba cuando el derecho colectivo a no contagiarse es el que se tiene que promover y respetar, y es fundamental para que el país, y lo que defendemos, que es que no tengamos más muertes y que no retrocedamos con una tercera ola, que significa un retroceso también impactando al empleo y a las familias, retroceda. Ahora sí, entrando a la letra chica, hay que ver pues algunos temas que generan algunos problemas. Por ejemplo, también saludamos que hoy ha salido una aclaratoria que permite, por ejemplo, al sector agrario, que trabajan al aire libre y que hay tantos mitos también en su personal y que no han podido avanzar tan rápido en la vacunación como en otros sectores, que puedan tener una serie de excepciones para que tampoco se impacte el trabajo, ¿no? Entonces, sí, saludamos esa medida. Hay que ver la letra chica y asegurarnos que no se generan ninguna distorsiones en algunas áreas específicas a las empresas, a los trabajadores, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas, tanto sobre el problema tributario como el contexto general de conflictividad que afecta a la minería, y esta última respuesta sobre la exigencia de la vacunación a los trabajadores en espacios cerrados. Muchas gracias, Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP.